Listo, Elmer. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al Citnova Talks, una estrategia que el Consejo de Ciencia y Tecnología de Hidalgo ha promovido para presentar temas de interés en ciencia, tecnología e innovación. Esta ocasión tenemos el gusto de que nos acompaña la maestra Marlene Vázquez Mendoza. Ella es docente del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, en el programa educativo de Ingeniería en Industrias Alimentarias. También es ingeniera en Industrias Alimentarias por el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo. Realizó estudios de maestría en educación en el Colegio de Estudios Superiores Hispanoamericanos. Recientemente también es egresada de la maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Politécnica de Francisco y Madero. Ha participado en diferentes congresos como ponente y ha realizado algunas publicaciones, como en la revista de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Palermo, Argentina, en el Congreso Nacional de Investigación en Ciencias Básicas y Agronómicas con temas de evaluación agroindustrial. También ha participado en el Congreso Nacional de Mecatrónica, en Tecnologías de la Información, en Energías Renovables e Innovación Agrícola del CONAMTI. También ha participado en el Congreso Nacional de Ingeniería y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable, bueno, en el 2016, con el tema de validación de paquetes tecnológicos para la producción de stevia bajo condiciones de invernadero. También en el Congreso Latin Food en el 2020 en Ciencia de Alimentos, con temas como propiedades físico-químicas de las tostadas de maíz y frijol, desarrollando alimentos ricos en proteínas. El día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante. Primeramente nos va a presentar lo que son los antecedentes y finalmente un ejemplo práctico del tema aplicación de la microscopía en alimentos. Un ejemplo práctico. A todos nuestros asistentes les comentamos, se tendrá un tiempo de ponencia y posteriormente se abrirá una parte para preguntas y respuestas. Para los que nos acompañan a través del Zoom, pueden hacerlo en el apartado destinado para tal, que es preguntas y respuestas. La doctora nos hará favor de responder. Y para los que nos siguen en redes sociales, pueden escribir sus comentarios también y preguntas para hacerlas llegar a la maestra. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos y pues les cedo los micrófonos para que inicie su presentación. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Muy buenas tardes. Agradezco primeramente la invitación que me hicieron para participar en este evento denominado Citnova Talks. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes, compartir un poco de la experiencia que tuve en el trabajo de tesis, que les voy a compartir enseguida, y vamos a iniciar con unos antecedentes previamente respecto a esta técnica que nos permite identificar algunos componentes importantes en los alimentos y sobre todo en el desarrollo de nuevos productos. Bueno, en este caso, bueno, el trabajo que yo les voy a presentar es producto de un trabajo de maestría en el área de ciencia y tecnología de los alimentos que tuve a bien realizar en el año 2020, 2021, parte de 2021, incluso de 2019. Es un trabajo que pude compartir con otras áreas importantes dentro de la ciencia. Principalmente tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Investigación del Politécnico en Zicata, en la Ciudad de México. Y bueno, ahí pudimos realizar esos estudios. Bien, bueno, pues vamos a iniciar con esta presentación. Y bueno, vamos a presentar, espero que sea visible la presentación, que enseguida les voy a compartir. Si me pueden comentar si ya es visible en la pantalla. Sí, ahí la vemos. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar. El tema en sí está titulado como aplicación de la microscopía en alimentos y un ejemplo práctico respecto a esta técnica. Mi nombre es Marlene Vázquez Mendoza
Y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes estos conceptos básicos, conceptos que nos ayudan a comprender que estas técnicas dentro de la ciencia y tecnología principalmente han destacado por su importancia. Y bueno, no es actual esta importancia, ya tiene algunos años muy importantes en los que surgió, ¿verdad? Esta técnica y donde se identificó principalmente por William Herschel. William en el año 1800 descubre los rayos infrarrojos, no antes, también mencionar la importancia que tuvo Isaac Newton respecto a descubrir la importancia de la difracción de la luz y su descomposición en los colores que nosotros conocemos principalmente, ¿sí? Como el amarillo, el azul, el rojo, y los colores que van de alguna manera en colores secundarios a los colores primarios. Bien, posteriormente esta técnica, bueno, se ha aplicado a diferentes áreas en la vida cotidiana, desde la medicina, el área de los alimentos, en el aspecto forense también ha tenido aplicación importante. Y bueno, aquí nosotros vamos a enfocarnos principalmente a lo que es la base fundamental. ¿Cómo surge esta técnica? Y bien, Herschel aplica un experimento donde coloca un termómetro de mercurio y, bueno, genera, ¿verdad?, este espectro, o se observa este espectro, en el cual a través de un prisma de cristal se forma, ¿verdad?, esta difracción de la luz. Y bueno, se da cuenta y observa principalmente que el color rojo en el espectro formado, ¿verdad?, no existía como tal una luz. Sin embargo, bueno, se da cuenta también que en este punto incrementa la temperatura o hay una absorción mayor de temperatura. Bien, en este sentido, bueno, también se puede llamar como rayos calóricos, lo cual estos rayos calóricos posteriormente, con el avance del tiempo y el avance de los estudios realizados, son identificados como rayos infrarrojo o radiación infrarroja. Lo cual este descubrimiento, ¿verdad? Genera principalmente que el calor que se puede transmitir forma una luz invisible. Así también en este experimento nosotros podemos, se puede identificar que el calor genera principalmente o es generado por esta difracción. Posteriormente, ya en otros estudios, nos representan estos esquemas importantes respecto a la luz visible, donde sabemos que la luz visible al ojo humano es posible, ¿verdad?, entre el número de onda de 400 a 700, ¿sí?, centímetros a la -1, que es la unidad de la longitud de onda. Entre los cuales, bueno, aquí tenemos, como esta imagen gráfica nos lo muestra, que tenemos a los rayos X, los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos. Vamos a enfocarnos en esta presentación a lo que son los rayos infrarrojos. Los rayos infrarrojos podemos encontrarlos desde el número de onda visible, desde el número de onda de 700 hasta 800. Aquí nos los marca claramente el esquema. Pero posteriormente tenemos el índice de infrarrojo, ¿verdad?, desde 800 hasta el 1.000.000 de nanómetros. Y nos dicen que a mayor longitud de onda existe una menor energía. Por lo cual, esta longitud de onda o este índice de refracción se ha categorizado en tres clases. El índice de refracción cercano, NIR, también conocido así, en la ciencia y tecnología, y bueno, va desde los 12.800 hasta los 4.000 centímetros a la -1 en el número de onda. El índice de espectroscopía infrarrojo medio, que es donde normalmente trabajamos para poder identificar los compuestos importantes de los alimentos, en este caso, va desde los 4.000 hasta los 400 centímetros a la -1. En la tercera clasificación tenemos al índice de refracción al índice infrarrojo lejano, que va desde los 400 hasta los 100 centímetros a la -1. Y es así como podemos identificar, ¿verdad?, algunos compuestos importantes en muestras biológicas. La espectroscopía infrarrojo por transformada de Fourier es una de las técnicas más utilizadas. Existen otras técnicas que nos permiten, como por ejemplo la de espectroscopía infrarrojo por difusión, en la cual se generan espectros que generan picos, ¿verdad?, en diferentes momentos,
del análisis, pero bueno, aquí con el método de transformada de Fourier nos permite obtener esas ondas en un solo momento, esas ondas formadas en un espectro que se pueden leer de manera mucho más rápida, y bueno, esto nos permite entonces obtener algunas características específicas de las muestras cuando se analizan. Este método o este modelo de transformación de Fourier en el análisis de los datos obtenidos es cuando las muestras son colocadas entre un detector y un haz de luz de infrarrojo, cuya distribución es alterada por un espejo movible. Es así como funciona esa cuantificación. La muestra absorbe selectivamente la energía infrarroja, produciéndose cambios en la intensidad de la luz que llega a un detector. Así también, de acuerdo a Mermelstein en 2009, nos dice que la intensidad de la luz utilizada está en función de la posición del espejo movible, por lo que se tienen diferentes espectros de absorción para cada posición, pero mediante la transformación de Fourier se convierte toda esta información en un solo espectro típico de la muestra, que es lo que mencionábamos, el cual está en función de la longitud de onda, usándose aquí el valor recíproco o inverso expresado en sus unidades en centímetros a la menos 1. Esta unidad de energía en espectroscopía genera un valor proporcional a la frecuencia de un fotón de luz. Como sabemos, la luz puede ser identificada como haz de luz o como partícula. Bien, continuando entonces, nosotros podemos encontrar que el resultado de un análisis de una muestra nos genera un espectro típico, como ya se mencionó, y en este espectro típico podemos encontrar diferentes posibles componentes de esas muestras, ¿verdad? En un rango de longitud de número de onda que ya decíamos va desde los 400 hasta los 4000 cuando trabajamos con un infrarrojo medio, ¿sí? Bueno, es generalmente donde se trabaja para el análisis de los alimentos. Y aquí podemos identificar algunas estructuras simples o algunas estructuras de enlaces simples, de enlaces dobles o de enlaces triples. ¿Cómo podemos leer un espectro? Bueno, la literatura o la revisión bibliográfica nos dice que es muy importante identificar los picos o las crestas que se forman en ese espectro y poder identificar también entre qué rango de número de ondas se encuentran esas formaciones de esos picos e incluso la intensidad de ellos. Bien, entonces, a partir de la absorción de la luz infrarroja en las moléculas, nos permite identificar esos compuestos. Y esta técnica analítica instrumental nos permite conocer los diferentes grupos funcionales de la estructura. Por ejemplo, ¿verdad? Decíamos identificar los compuestos y conocer así también los átomos que se unen entre sí para formar esas moléculas. Y bien, bueno, vamos a observar que este espectro infrarrojo se basa principalmente, ya decíamos, en la absorción de la luz, pero también se basa en que se genere una vibración molecular. Al ser incidida esa absorción de luz en la molécula o al ser absorbida, principalmente se va a generar una vibración de esas moléculas, lo cual es una característica natural de los enlaces químicos que se presentan en las muestras. Aquí tenemos un esquema de un espectro de infrarrojo típico, donde tenemos una fuente de luz, el lente que va a dispersar esa luz, que va a ser absorbida por la muestra y se va a enviar esa emisión de luz absorbida a un detector. Posteriormente puede ser cuantificado o determinada por un ordenador o un software y bien se genera una ecuación de calibración. Es así como funciona esta técnica. Y bueno, decíamos entonces que se lleva a cabo una interacción, ¿verdad?, entre la luz y la muestra. Y bueno, aquí se generan esos movimientos. Los movimientos de esas moléculas y de esos átomos que conforman las estructuras de la muestra, bien, generan también principalmente movimientos que van a ser de tipo rotación o de vibración. Dependiendo de cómo se excita la molécula, podemos obtener la información sobre la estructura e identidad del material irradiado. Por ejemplo, sabemos que si incide esa luz infrarrojo, bueno, puede haber un movimiento en esas moléculas. Por lo tanto, pueden ser de tipo estiramiento simétrico, de estiramiento asimétrico, de tijereteo, de aleteo, de balanceo o de torsión.
Bien, continuando entonces, los movimientos vibracionales de tensión o de flexión son principalmente cuando son provocados por un estiramiento o estrechamiento del enlace, se llevan a cabo los movimientos vibracionales de tensión. Y los de reflexión son donde se generan una deformación del enlace. Si el número de átomos que se forman en un enlace es de 3 o más, los movimientos también pueden presentarse como simétricos o antisimétricos. De acuerdo a Bonda, 2010, 2011, también y colaboradores, entre otras fuentes, se han determinado este tipo de vibraciones y es como los podemos nosotros también identificar en un análisis. Y bien, los movimientos simétricos se caracterizan porque los enlaces se desplazan en direcciones contrarias y los movimientos antisimétricos se caracterizan por un movimiento en la misma dirección o sentido. De esta manera, bueno, podemos entender el comportamiento de esas estructuras, ¿verdad? Presentes generalmente en biomoléculas. Las biomoléculas son principalmente como los carbohidratos, los lípidos, el agua misma que contienen los alimentos de manera natural y que constantemente es una molécula presente en mayor cantidad de los alimentos. Y bien, bueno, nosotros podemos ver que un espectro de absorción de infrarrojo con información de la estructura y la concentración molecular, con estos dos aspectos nosotros podemos hacer un análisis y determinar cuál es la estructura molecular presente en una muestra y en qué concentración se encuentran esas moléculas. Todas las moléculas pueden manifestar una serie de bandas de absorción. Por ejemplo, ya decíamos que se generan picos o se generan crestas en estos espectros y podemos determinar esa presencia de esas estructuras. Así también, cada banda corresponde con un movimiento de vibración de un enlace específico dentro de la molécula. Es decir, que es en cada banda que se forme podemos identificar a ese número de onda una molécula en específico. Y a este conjunto de señales se les conoce como huella dactilar. La huella dactilar del compuesto generalmente está entre los 1000, 1500, ¿verdad? Número de onda que podemos encontrar en el espectro. Y ya decíamos que podemos encontrar uniones triples, por ejemplo, de carbono-carbono, carbono-nitrógeno, y también podemos encontrar uniones simples, principalmente en compuestos como los grupos, ¿verdad? De grupos funcionales con OH. Y también carbono, enlaces simples de carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, y también podemos encontrar uniones dobles de carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y carbono-carbono. Esto nos va a indicar principalmente qué estructura está en mayor presencia en la muestra que estemos analizando. Bien, para el caso de las biomoléculas, como ya lo mencionaba, los lípidos, por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, el agua, generan principalmente bandas o formaciones de bandas. En el caso de los lípidos, desde la banda en el número de onda de 2800 hasta 3000. Para el caso de las proteínas, generalmente se encuentran en el número de onda los grupos amida 2 y el grupo amida 1 desde los 1520 hasta los 1700 centímetros a la menos 1. Con estas clasificaciones que se han ya determinado previamente en otros estudios, nosotros podemos hacer un comparativo del comportamiento del espectro que se ha estudiado en la molécula de interés, o en las muestras de interés, y entonces podemos identificar en dónde se clasifican nuestras estructuras vistas en el espectro, ¿verdad? Y podemos corroborar con este tipo de clasificaciones en qué rango se encuentran las estructuras que se están manifestando en ese espectro. Y bien, también decía yo, tenemos los carbohidratos que están entre el número de onda de 2800 hasta 3000 centímetros a la menos 1. Así también tenemos combinaciones de estiramiento y de flexión entre los 800 hasta los 1400 centímetros a la menos 1. Para el caso del agua, que decíamos es el componente mayoritario o de mayor proporción en los alimentos, está en el número de onda desde 3200 hasta 3600, con un estiramiento en las estructuras simples de oxígeno e hidrógeno, que son básicamente los componentes del agua. Y bueno, también tenemos otro estiramiento que se puede observar en el número de onda de 1650.
Para el caso de la estructura propiamente del agua, que corresponde a 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, con estos espectros, donde aparecen las bandas asociadas con los componentes mayoritarios en los alimentos, como las proteínas, carbohidratos y lípidos, podemos identificar la posición de las bandas, lo cual nos permite también a nosotros comparar con el espectro que se haya obtenido en el análisis de importancia o de interés. La mayoría de estos componentes de un enlace químico tienen movimientos vibracionales con frecuencias dentro del infrarrojo medio, como ya lo mencionaba al inicio, y bueno, también en este rango podemos identificar en el número de onda desde 650 hasta 4000. Y bueno, ya decía yo que las moléculas como los lípidos, proteínas, carbohidratos, así como también los ácidos nucleicos y otras que se encuentran presentes generalmente en muestras biológicas, tienen un espectro de infrarrojo de tipo específico. Y bien, bueno, ahora les voy a hablar del caso práctico. Esto en general fue información respecto a la espectroscopía. Y bueno, las formas en que podemos identificar los espectros, de cómo se forman y cuál es su fundamento, cuál es prácticamente lo que sustenta este estudio. Ahora vamos a cambiar un poquito de pantalla, me voy a trasladar a otra presentación y bueno, les voy a hablar de este ejemplo práctico que tuve a bien realizar durante la maestría. Y bueno, fue básicamente el análisis de las propiedades fisicoquímicas de tostadas de maíz y frijol ayocote. Antes quisiera mencionar un poco el por qué este estudio. Principalmente se basó en la propuesta de mezclar dos principales cereales y leguminosas que normalmente o que comúnmente consumimos en nuestro país. México es vasto y suficiente en estos tipos de recursos. Sin embargo, también se requiere en los últimos años, sabemos que el maíz ha sido incluso producto hasta de importación, ¿verdad? Se importa de otros países. Pero bueno, el propósito aquí es básicamente darle un auge o una importancia al frijol nativo que se llama yocote, o comúnmente conocido así, con el nombre científico de Phaseolus coccineus. Este frijol es muy común que se produzca de manera temporal en las regiones como Puebla, Oaxaca, Hidalgo, incluso algunas partes colindantes con Hidalgo, como los estados de Veracruz, ¿verdad? San Luis, Querétaro. Encontramos este tipo de frijol nativo. Pero también no solamente en nuestro país, en diferentes lugares del mundo ya ha sido reportado, incluso en países como principalmente Europa, España, principalmente se ha encontrado o se han identificado estudios sobre ese tipo de frijol que también se produce en esas regiones que ya lo conocen, bueno, con otro nombre cotidianamente, pero aquí en México nosotros lo conocemos como frijol ayocote o frijol, que es un frijol muy grande y que aporta una importancia en proteína. Entonces, bueno, esta fue la razón del estudio, de mezclar estos dos alimentos básicos para elaborar una tostada y poder identificar el contenido proteico en esa mezcla. Espero que pueda ser bien explicado, ¿verdad? Este trabajo que realizamos y bueno, vamos a presentarlo. No sé si por aquí a lo mejor tenga que salir de esta presentación para poder presentar la otra. Y bueno, vamos a ver si aquí está. Vamos a ver si ya es posible que la puedan visualizar. Solo voy a proyectar, si alguien me puede avisar, por favor, si ya es visible en mayor, voy a dejar por acá, creo que no, permite aquí a lo mejor mover un poquito. No importa que no nos vean, por aquí. Bueno, vamos a ver esta parte de la Perdón, creo que no no proyecté. visualizamos. No, si gusta dejar de compartir y compartir nuevamente la otra Perfecto, sí. No sé si ella sea visible. No. A ver, entonces, esperen un tantito, discúlpenla. Ahí está. A ver si
ahí ya es posible que se vea la presentación. Sí, ahora sí la vemos. Muchas gracias. Entonces, solo la quiero poner en presentación completa. ¿Ya es posible? Ahora sí. Perfecto. Sí, Muy muchas gracias. bien. Bueno, sí, a ustedes muchas gracias. Bueno, aquí como ya lo mencionaba yo, en nuestro país, una de los cereales más importantes, pues es el maíz, ¿verdad? El maíz tiene importancia porque, bueno, hemos consumido por tradición, por a lo mejor, producto disponible, ¿verdad? En nuestro consumo de alimentos y también el frijol. Sin embargo, el frijol con la denominación Phaseolus vulgaris es el más común, ¿sí? Pero Phaseolus coccineus es un frijol nativo que, bueno, tiene importancia en el valor proteico, que creo que es una de las unidades biológicas más importantes para nuestra alimentación. Y esa es la razón por la cual hemos venido trabajando en ese proyecto hasta el término de la maestría, que yo tuve a bien desarrollar. Y bueno, como ya les mencioné, estos análisis que les voy a presentar los realicé en el Centro de Investigaciones de Ciencia y Tecnología Avanzada de la Unidad Politécnico de Cicata. Y bueno, en este trabajo, bueno, también quisiera resaltar esta importancia de estos dos alimentos básicos, y de acuerdo a la FAO, nos dice que la seguridad alimentaria es una de las prioridades, ¿verdad?, en los últimos años, y por los siguientes años también ha sido o es y será de importancia en nuestra sociedad a nivel global. La FAO determina que cuando existe seguridad alimentaria en un país o en una nación, en una región del mundo, es cuando se encuentra disponible al alcance y suficiente, ¿verdad?, la alimentación. Y que estos alimentos sean seguros, sean inocuos, sean nutritivos, ¿verdad? Y estén o se encuentren al alcance de la población. Nosotros sabemos que en México el frijol y el maíz están al alcance, quizá no en suficiencia, pero están al alcance. Es un alimento que podemos consumir, incluso hemos venido consumiendo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, también podemos mencionar que no solamente se consume por tradición, sino porque también se ha identificado que tiene importante contenido de proteínas, almidones, y tiene también importante contenido de oligosacáridos, minerales y vitaminas. Por lo tanto, el frijol, bueno, cumple con un propósito de lo que menciona la seguridad alimentaria por la FAO, pero también cumple con un propósito de generar valor biológico en nuestra alimentación. Así también el maíz, que contiene proteínas, gluteína, globulinas, prolaminas. Sin embargo, bueno, tiene un bajo nivel en aminoácidos esenciales como el triptófano y la lisina. Entonces, en mezcla con una importante leguminosa que tiene un aporte biológico en proteína más alto, pues nos genera un complemento importante, produciendo así un incremento en ese valor proteico. Quizá es mínimo, pero existe un incremento. Y eso lo vamos a corroborar precisamente con el estudio que se hizo de espectroscopía al hacer estas mezclas de estos dos importantes cereales y leguminosas en nuestro país. Sin embargo, bueno, también cabe mencionar que el maíz es importante por el aporte en cuanto a carbohidratos y principalmente almidones como la amilopectina y la amilosa, de los cuales su composición es hasta el 70% de estos dos importantes componentes dentro de los carbohidratos. Bien, continuando entonces, nosotros sabemos que dentro de la estructura y composición del maíz y frijol existen estas estructuras que nos van a permitir identificar dónde se encuentra el mayor contenido de, por ejemplo, de proteína, de carbohidratos dentro de la estructura, por ejemplo, en este caso del maíz. El endospermo harinoso está generando de 82 a 84% de su composición, principalmente en el grano. Y en el embrión, por ejemplo, encontramos proporciones en porcentaje de hasta de 10 a 12%. Como podemos ver, estas estructuras ya han sido estudiadas, se pueden localizar en muchas fuentes bibliográficas, incluso mucho más específicas todavía en su composición, pero aquí lo que nos interesa es saber que estos componentes los podemos, ¿verdad?,
tener identificados bien en estos dos cereales y leguminosa más bien. Y bueno, también en el caso del frijol nos presenta, ¿verdad?, este corte longitudinal que nos permite ver que el Phaseolus vulgaris, que es el frijol común que nosotros consumimos en casa, llámese comúnmente flor de mayo, frijol que comúnmente nosotros identificamos de color amarillo, de color café, de color negro, ¿verdad? Estos son dentro de la variedad del Phaseolus vulgaris. Son los más comunes que podemos encontrar. Y bueno, estos representan una importancia en proteína que va desde el 14 hasta el 33%, principalmente dentro de los cuales se encuentra la lisina, la fenilalanina, la tirosina, que van desde estas cantidades desde 6 hasta 8 gramos por cada 100 gramos de proteína presente. Dentro de los carbohidratos también tenemos que van desde 52 hasta 76 gramos por cada 100 gramos de frijol. Y los lípidos, las fibras, los minerales, las vitaminas, bueno, también tienen importancia y presencia en este grano. Lo cual, de acuerdo a estas dos citas, bueno, podemos identificar que tienen un valor proteico importante estos dos granos. Dentro de las propiedades del frijol y del maíz, es importante conocer, identificar que sus características, principalmente en composición de almidón, permiten generar propiedades de textura, por ejemplo, en los alimentos, cuando son utilizados en la industria alimentaria como también espesantes, estabilizadores coloidales, gelificantes o agentes de relleno o medios de retención de agua. De acuerdo a sus propiedades de la amilosa y la amilopectina, pueden formar perfectamente bien pastas o propiedades de empastamiento cuando se mezclan con con otras harinas. Por ejemplo, en el caso de la harina de frijol, se puede hacer una mezcla perfecta para poder elaborar, en este caso, tostadas de estos dos componentes. La relación benéfica entre el consumo de leguminosas se ha estudiado o se ha incluso identificado en diferentes estudios ya publicados que reducen el riesgo al desarrollo de enfermedades por digestión. En el caso de los frijoles generan una digestión lenta o el frijol permite una digestión lenta porque tiene un bajo índice glicémico. El índice glicémico está relacionado principalmente con la glucosa que se puede absorber. En este caso tenemos una clasificación en la cual el índice glicémico bajo de alimentos, por ejemplo, dentro de los cuales se encuentran precisamente las leguminosas, y bueno, también las verduras de hojas verdes, por ejemplo, como la lechuga, la espinaca, entre otras, y también algunos como raíces, como lo es la zanahoria. Y bien, este índice glicémico principalmente es lo que nos interesa actualmente en la salud de muchos consumidores, porque básicamente nos permite tener índices glicémicos bajos el consumo de cierto tipo de alimentos. Para el índice glicémico alto se encuentran principalmente alimentos como el azúcar, la miel, las mermeladas, los dulces, algunas golosinas, jugos y frutas que son desafortunadamente alimentos que se consumen más. Y bueno, dentro del índice glicémico medio se encuentran las papas fritas, los cereales para el desayuno, algunos tipos de fruta como el plátano, el arroz integral, la avena, entre otros. Y bueno, este índice glicémico medio que aportan estos alimentos pues es benéfico. Y bueno, sin embargo, el consumo de leguminosas, como en el caso del frijol, bueno, genera mejores beneficios en la salud, ya que no aportan el contenido de carbohidratos alto. ¿Sí? Y bien, el índice glicémico destaca por la presencia de estructuras en el tejido, de los gránulos, por ejemplo, de los almidones, y principalmente de amilosa que va desde 25 hasta 65% con fracciones solubles de fibra. Esta fibra es importante porque no se asimila en el intestino delgado, por lo tanto, es benéfico. Es benéfico que este índice glicémico en el frijol sea bajo. Y por lo tanto, con respecto a la función, generen principalmente inhibición en la digestibilidad.
Continuando entonces, nosotros podemos identificar que esas propiedades del frijol y del maíz, también así, principalmente en componentes del almidón, ya decíamos, que generan propiedades de empastamiento, es decir, forman pastas, forman viscosidades medias, incluso cercanas a las altas, y este tipo de propiedades básicamente las encontramos en el almidón de las leguminosas. Y bueno, aquí es importante mencionar que en otros estudios se ha identificado que la pureza, el tamaño de los gránulos del almidón, el contenido y la relación entre la amilosa y la amilopectina, estos dos importantes carbohidratos, tienen una relación en cuanto al contenido presente en los granos de leguminosas. Y la interacción entre los dobles hélices en los gránulos de los almidones también es importante como una de las propiedades de relevancia. Así también la estabilidad durante el calentamiento y el cizallamiento, es decir, cómo se comporta esa propiedad de empastamiento durante un estudio, por ejemplo, de viscosidad. Y bueno, también así la hidrólisis del almidón del maíz es importante, por otra parte, que se considere que las enzimas digestivas no hidrolizan todo el almidón presente en el maíz nixtamalizado. El maíz nixtamalizado es un proceso termoalcalino que permite, ¿verdad?, disponer de importantes nutrientes dentro importantes componentes dentro del maíz, cuando este es nixtamalizado y que estén disponibles para poder ser absorbidos ante la ingesta principalmente de tortillas o de maíz. Este fenómeno podría atribuirse a la formación de polisacáridos de almidón y almidón no amiláceo, que son retrogradados y que producen una barrera y dificultan la hidrólisis del almidón por las enzimas digestivas. Esta hidrólisis del almidón es benéfica cuando se comporta de esta manera y cuando ha sido un maíz nixtamalizado, que comúnmente es lo que antecede a la formación de productos como las tostadas de maíz. Bueno, en esta parte de la presentación, por normatividad, por establecimiento de legislación en cuanto a los productos de las tostadas y productos de maíz, básicamente son determinadas por la norma de SECOFI 2002, ¿sí? La norma oficial mexicana, SECOFI 2002, y bueno, es considerado un producto elaborado a partir de la tortilla o de la masa que puede ser mezclada con ingredientes opcionales y que además es sometida a un proceso de horneado, de freído, de deshidratado o de cualquier otro para obtener una consistencia rígida y crujiente. Las tostadas de maíz, generalmente las comerciales, las podemos encontrar en diferentes presentaciones o formas de elaboración, y bueno, las más comunes son las tostadas de maíz. Algunas otras ya comerciales son a partir de mezclas, como por ejemplo con ajonjolí o con algunos tipos de semillas, o incluso con algunos tipos de vegetales, como en el caso del nopal, que es una cactácea. De esta manera se han encontrado ya también productos a partir de mezclas, como por ejemplo con vegetales como la zanahoria, el brócoli, incluso también el betabel, entre otros. Entonces, bueno, son menos comunes las tostadas de frijol y maíz. Y bueno, aquí la importancia es que además que aportan proteína, también son serían o tendrían la posibilidad de ser de baja digestión, ¿sí? Y de rápida absorción también, en cuanto a proteína. Bueno, dentro de la justificación del trabajo, nosotros propusimos lo siguiente. La sociedad actual en México tiene altos problemas de sobrepeso, de diabetes, de obesidad, y bueno, esto es básicamente por una incorrecta alimentación, por lo cual aquí el estudio tiene esa justificación, promover una correcta alimentación a través de productos como los cereales y las leguminosas, y que destacan en el aporte importante de nutrientes. Entonces, elaborar productos a base de maíz y frijol, que son alimentos básicos, podríamos generar o promover este tipo de conductas alimenticias que favorezcan a la salud. Entonces, bueno, las tendencias actuales de la industria alimentaria enfatizan en desarrollar productos alimenticios con alto valor nutrimental que pueden equilibrar y beneficien así a la salud del consumidor.
o de la sociedad, incluyendo obviamente en alimentos mayores cantidades de proteínas. Por lo tanto, en la investigación realizada fue principalmente hacer productos que pudieran tener estos dos componentes y pudieran tener la aceptación en la dieta. Y bien, dentro de los objetivos más relevantes fue principalmente, además de conocer la composición proximal de estas mezclas para la elaboración de tostadas, proponer también en el estudio el análisis de propiedades mecánicas de fracturabilidad, dureza y rigidez en las tostadas utilizando un texturómetro. Por otra parte, también analizar las propiedades de empastamiento en esas mezclas, analizando la viscosidad máxima, la viscosidad final de las harinas y las proporciones que se utilizarían para elaborar las tostadas. Aquí es de relevancia mencionar que el estudio básico consistió en corroborar la composición de los grupos funcionales presentes en esas mezclas y en esas proporciones de elaboración de las tostadas. Analizar los cambios moleculares en la interacción de los grupos funcionales en las harinas de las tostadas por medio de la espectroscopía infrarrojo. De esta manera, bueno, se hace este ejemplo práctico que les estoy presentando. Así también, otros de los objetivos quizá también relevantes, pero que en este caso, bueno, nuestra presentación se va a enfocar más al objetivo anterior. También se realizó un análisis de colorimetría digital y también se realizó una evaluación sensorial. Bueno, como en todo estudio se aplican materiales, se utilizan materiales y se aplican métodos para desarrollar este tipo de estudios. Y aquí básicamente nos vamos a enfocar que a partir de un diseño experimental central compuesto, bueno, se propone, ¿verdad?, realizar este proceso de elaboración de tostadas ante la mezcla de harina de frijol y harina de maíz en proporciones de 30-70, 50-50 y 70-30 respectivamente, para elaborar tostadas con características de 20 gramos en peso, pasar por un proceso de horneado de 150 grados centígrados durante 20 minutos y poder obtener así tostadas de un diámetro de 8 centímetros en peso de 5 gramos y un espesor de 2 milímetros, similar a las tostadas comerciales. Y bueno, para poder hacer el análisis de compuestos estructurales de FTIR, se llevó a cabo la reducción del tamaño de partícula de las tostadas, por lo tanto se llevó a cabo una molienda para obtener así esta muestra en polvo, ¿sí? En polvo y en estado sólido para poder hacer el análisis de espectroscopía. Y bueno, dentro de los resultados podemos mencionar que se encontraron importantes niveles de proteína, principalmente en la harina sin mezclar, la harina totalmente secada, molida y analizada por análisis proximal de 19.59% para 59% para este tipo de variedad de frijol de tipo ayocote. ¿Sí? Se llevó a cabo un análisis proximal y encontramos este valor. Si lo comparamos con otros estudios realizados, se encuentra cercano a ese rango. ¿Sí? Y bueno, en cuanto a frijol ayocote, ha sido estudiado también en el color de frijol morado y negro, en estas variedades como el petaco, escarlata y el blanco tlaxcala. Estos estudios realizados nos han permitido también comparar los nuestros, identificar que estamos analizando un alimento con un valor proteico importante, y también aquí nos dice en este otro estudio, en el análisis de la proteína ya en mezcla, aquí cabe resaltar que aquí ya estamos hablando de las mezclas de las harinas para elaborar la tostada, encontramos que en las proporciones de mayor porcentaje de proteína se encuentran en las proporciones de 30% harina de frijol y 70% harina de maíz. Estas dos mezclas complementan un valor importante en la proteína de las tostadas en proteína. Bien, continuando entonces, nosotros hicimos análisis, les decía yo, de perfil de textura, ¿verdad? Identificamos que la rigidez, la fracturabilidad de las tostadas se tiene que medir para poder identificar cómo se comportan esas mezclas. Entonces encontramos que en proporciones de harina de frijol, la dureza, la rigidez y la fracturabilidad es menor
que cuando tenemos o comparado con tostadas de harina de maíz con el 100%. Este análisis nos permite valorar cómo se comporta entonces la textura de estas mezclas cuando las mezclamos en la elaboración de la tostada. Y aquí encontramos que tenemos mejores características de dureza, de fracturabilidad y de rigidez en las tostadas, lo cual identificamos que uno de los valores más importantes se encuentra precisamente en las proporciones de 30-70, pero aquí también nosotros analizamos incluso el tamaño de partícula que utilizamos tras la molienda, el tamizado, que son operaciones básicas para poder obtener un polvo y poder unir las matrices de estos dos componentes. Y hacer precisamente esas mezclas que faciliten o favorezcan la elaboración de la tostada, pero que también además se encuentre la proteína o el valor proteico, el porcentaje de proteína presente en las muestras. Bien, voy a pasar un poquito más rápido en estas diapositivas, puesto que ya lo mencioné, que lo más importante que estamos presentando ahorita, pues es el análisis de espectroscopía. Se utilizaron también modelos de superficies de respuesta, los cuales nos permiten identificar que a través de este modelo podemos identificar cuáles son las mejores proporciones o las mejores mezclas para la elaboración de este tipo de productos. Dentro de los análisis se realizó principalmente también el análisis de viscosidad. Como ya lo mencioné, las propiedades de empastamiento, las propiedades de viscosidad son importantes en las mezclas de estos dos cereales y leguminosas, y entonces podemos identificar cómo se comporta o cómo se podría comportar esa mezcla ante el efecto del calentamiento o el horneado, cómo se comportan esas mezclas. Y bueno, aquí encontramos que dentro del estudio realizado, los perfiles reológicos nos están determinando o nos están dando a conocer ante estos perfiles que las mezclas que tienen proporciones de 30-70 favorecen, ¿verdad?, el comportamiento de viscosidad. Sin embargo, en mezclas de 50-50% tenemos viscosidades que se encuentran por encima de una viscosidad media, o cercana, perdón, a una viscosidad media de desde 70 milipascales por segundo. Entonces, esas proporciones son favorables, esas mezclas son favorables, y también nos indican que los gránulos de almidón gelatinizan, ¿verdad?, a temperaturas por encima de los 80 grados centígrados. Y bueno, este comportamiento también fue comparado con otros estudios, lo cual nos permite también a nosotros determinar que estamos en rangos favorables de la viscosidad de estas mezclas. Y bueno, también se utilizó un modelo de superficie de respuesta para poder identificar el comportamiento de estas mezclas en cuanto a el porcentaje de harina de frijol utilizada y el tamaño de partícula. Como podemos observar, la viscosidad que tiene o que genera una mezcla que genera la mejor viscosidad se encuentra en proporciones de 30% de frijol, de harina de frijol, y con un tamaño de partícula de 177 micras. Bien, aquí me voy a ya quedar un poquito más tiempo de explicar esos espectros que nosotros obtuvimos en estos estudios. Y bueno, aquí tenemos el espectro con amplificación. Cabe mencionar que son espectros con amplificación que fueron obtenidos, ¿verdad? Como ya lo expliqué, mencionamos que tenemos y debemos identificar los picos que se forman en el espectro y en qué número de onda. Aquí tenemos estos tres espectros que corresponden a un espectro de una manera sin amplificación, es decir, tomado tal cual del equipo, ¿verdad? Y bueno, podemos identificar cómo se forman estos picos en el número de onda de 1000. Decíamos que en el número de onda de 1000 encontramos a los carbohidratos como compuestos importantes en estas mezclas. Y en números de onda que van desde los 1500 hasta los 2000, encontramos otro pico muy importante que se forma. Este corresponde principalmente a los grupos funcionales de las proteínas, grupos amida 1 y grupos amida 2, como lo vamos a ver enseguida. Y en el espectro A estamos observando también
un estiramiento del pico en el número de onda de 3000. Dijimos que aquí se encuentran principalmente los componentes como el agua, ¿verdad? Que se encuentran en mayor proporción en los alimentos. Aunque en este alimento es en estado sólido, en polvo, pues todavía tiene porcentajes de humedad bajos, pero existen, ¿no? Entonces, bueno, se forma ese pico, lo cual nos está indicando que el alimento, bueno, tiene o está compuesto también de agua, aunque está en estado sólido. Bueno, en este espectro básicamente estamos viendo los picos o los estiramientos que se pueden ver en una amplificación del espectro, y podemos ver bien cómo las bandas, estas bandas que se forman en color azul, azul turquesa, azul, bueno, azul más intenso, y en amarillo y en negro, ¿verdad? Corresponden a las mezclas de harina de maíz y harina de frijol, en proporciones de 100% harina de maíz y de harina de frijol, pero con tamaño de partícula que van desde los 420, 250 y 177 micras en tamaño. Estos estudios los hicimos como adicional para poder observar qué importancia o qué incidencia tenía el tamaño de partícula con respecto a las mezclas en las mismas proporciones. Bien, continuando entonces en esta amplificación todavía mayor del espectro, podemos ver claramente cómo la banda de la harina de maíz con el 100% queda como retenida o queda como contraída justamente en el número de ondas cercano a 1600, 1650. Y bueno, aquí es donde nosotros pusimos especial como observación, porque dijimos, bueno, aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Que la harina de maíz tiene como un ligero estiramiento, pero ya cuando hacemos mezclas o tenemos la harina de frijol, ¿verdad? En mayor proporción, el pico se estira. Nos está indicando aquí, dijimos en la teoría, que cuando hay un estiramiento, cuando hay un pico mayormente pronunciado, estamos teniendo mayor cantidad o mayor concentración de ese grupo funcional. En este caso es de grupos amida y grupos amina. Bien, en cuanto al frijol, en 100%. Vamos a ver cómo se comporta en las mezclas. Y bueno, aquí ya tenemos la primera mezcla, que es de harina de frijol y maíz con nosotros lo identificamos con un código. Generalmente utilizamos códigos en el análisis. Y bueno, desde el diseño experimental pudimos establecer codificaciones para nuestras muestras y pudimos identificar que en la muestra con proporciones de 30% harina de frijol y 70% harina de maíz, que correspondieron en estos espectros a las muestras con tamaño de partícula de 420 micras, que fue la más grande, digamos, la partícula más grande de esas dos muestras mezcladas en polvo, que es un tamaño considerable, es un tamaño que cuando uno elabora la tostada, bueno, pues sí se identifican, vamos, se pueden observar ahí claramente como los dos componentes de la tostada. Por ello es que también más bien decidimos utilizar estos tamaños de partícula digamos, del tamaño más grande, de acuerdo al tamiz utilizado, a el tamaño más pequeño que correspondió a 177 micras, o que corresponde a 177 micras. En este caso, nosotros estamos aquí analizando los espectros, que como ya mencioné, independientemente del tamaño de partícula, ya que la matriz o los componentes de estudio, que en este caso son las proteínas, bueno, pueden unirse más o generar una cohesión mayor cuando tenemos tamaños de partícula menor. Pero bueno, aquí este pico siempre lo vamos a estar viendo en el número de onda de 1000 centímetros a la -1. Sin embargo, en las proporciones de 50-50, podemos ver que este pico se intensifica. Hay un mayor estiramiento en las proporciones de 50-50. En la amplificación del espectro B2 también lo pudimos observar, comparado con las proporciones donde tuvimos mayor cantidad de harina de maíz, que fue de 70%, y 30% de harina de frijol. La banda en color amarillo
se retrae o se estira menos que la banda en proporciones de 50-50. Y bueno, en proporciones de 30-70, que dijimos que era de la mejor y característica dentro del espectro, en contenido de proteína, bueno, existe todavía una menor contracción de ese pico, es decir, está más retenido. Pero bueno, aquí lo importante es que a este número de partículas, no lo olvidemos. Y bueno, aquí también en cada espectro fuimos haciendo amplificaciones cada vez mucho más visibles del comportamiento de esas bandas. Y bueno, ya en los espectros con tamaño de partícula de las muestras de 250 micras, ya una vez analizado, también podemos ver nuevamente este pico. Entonces, cada pico, como ya se dijo en la teoría, está mostrando la concentración y la presencia de ese grupo funcional. Y bueno, aquí en el espectro C2 podemos ver claramente ya esta banda bien distanciada de las demás mezclas y de las demás bandas que lo conformaron. Bien, finalmente nosotros podemos decir que aquí en estos espectros encontramos los grupos de interés, los grupos funcionales que nos interesaba saber si efectivamente en las mezclas de las harinas existía aún presente, tras haber realizado dos importantes procesos térmicos, ¿sí? Y principalmente el proceso de cocción y el proceso, o hidrotérmico también así llamado, dentro de la cocción de la harina de los granos de frijol, y posteriormente en el proceso de horneado. En el proceso de horneado aplicamos temperaturas que superan los 100 grados centígrados, entonces tenemos que ver si efectivamente aún después de esos dos procesos podemos todavía tener presencia de estas estructuras de proteínas. Y sí, efectivamente se encontraron presentes grupos aminas primarias, que son básicamente la unidad básica incluso de proteínas. Y bueno, también tenemos que en este número de onda de 1600 aquí en el espectro C3, podemos ver que cercano a 1600, 1636 encontramos estos grupos funcionales de enlaces simples de nitrógeno-hidrógeno. Y bien, entonces con esto podemos mencionar que hemos tenido o se utilizó la espectroscopía en un ejemplo práctico, como ya se mencionó, en la elaboración de ese tipo de productos o de alimentos. Y bien, cabe mencionar que también el espectro en este caso nos da información importante del comportamiento del almidón en el frijol, que todavía está disponible en esta fase y principalmente ante la gelatinización de los gránulos de almidón, podemos ver que sí hay un efecto en la mezcla, sobre todo porque la teoría nos dice que en los espectros visibles de orden de corto alcance podemos encontrar, ¿verdad?, algunos efectos de los tratamientos térmicos. Y bueno, en este espectro de el tamaño de partícula de 177 micras, nosotros también identificamos grupos funcionales de enlace doble carbono-oxígeno, carbono-carbono aromático y grupos aminas primarias de enlace simple. Generalmente en este tipo de número de onda se encuentran las estructuras proteica alfa hélice, que fueron las que nos dieron como el plus realmente de este estudio, porque pues esto no lo podemos identificar con otra técnica, o no, al menos con las técnicas que teníamos disponibles. Por lo tanto, la espectroscopía nos fue de mucha valía, porque pues principalmente era lo que teníamos que determinar. Y bueno, también nos permite identificar asociaciones moleculares inter e intra dentro de las bandas amida 3. Y en el número de onda de 1625 a 1626 las pudimos observar. Y bueno, aquí tenemos algunos resultados de colorimetría que bueno, pues están dentro de este estudio. Creo que ya no me voy a detener mucho, ya nosotros en otro momento las presentamos. Solamente les puedo decir que los colores también son importantes ante las características de un producto nuevo o el desarrollo de un nuevo producto, que nos permite también determinar si ante la
el atributo sensorial de la vista, ¿verdad? O de la apariencia de ese producto, nosotros podemos saber si nos puede agradar o no ese tipo de alimento, o esperamos que nos sea como de mayor aceptación. Y bueno, aquí tenemos algunos otros resultados en cuanto a los atributos analizados, como fue la apariencia, el olor, la textura, el sabor, la crujibilidad, ante un número de jueces no entrenados, pero bueno, que tienen la característica de ser consumidores de este tipo de productos de tostadas. Y bueno, como conclusión, me voy a ir a la conclusión más importante, que es en los espectros de FTIR, de espectroscopía por infrarrojo, nos revelaron un aumento en el contenido de proteína con la adición de harina de frijol. En la harina de frijol crudo, por ejemplo, tuvimos 19.59% de proteína, y bueno, ya con la formulación y la mezcla de harina de frijol y harina de maíz respectivamente, con tamaño de partícula de 177 micras, encontramos que tenemos valores de 11.16%. ¿Sí? Ya esa mezcla nos está dando un valor proteico importante, y también nos está dando la posibilidad de que ese producto, bueno, en este caso el frijol nativo, pueda ser utilizado en alimentos de más consumo, ¿no? De manera cotidiana en la sociedad o en la población mexicana, además de las tortillas y otros productos, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros hicimos este estudio enfocado a la elaboración de tostadas. Y bueno, comparado con productos totalmente tostadas de harina de maíz, que tienen un porcentaje de proteína de 5.71%, podemos ver que es más benéfico, ¿verdad?, para nuestra alimentación, el consumo de este tipo de productos con estas mezclas de harina de frijol y harina de maíz. Nos genera un valor proteico más alto, comparado con el que si consumiéramos solamente productos de 100% de tostadas de harina de maíz. Y bueno, este incremento de proteína se traduce principalmente en el aumento de la intensidad de las bandas en el intervalo que van de 2500 a 1500 centímetros a la -1 en el número de onda del espectro analizado. Y bueno, yo espero que haya quedado un poco comprensible, ¿verdad? Si no es que bien comprendido este tema. Y bueno, pues por mi parte, solamente me resta decir que es un trabajo que me ha dejado muy satisfecha, donde los colaboradores fueron el doctor Bombo Ríez Medrano, la doctora Ronquillo y el doctor Aguilar, el doctor López, fueron los que en su apoyo pude yo realizar este trabajo en el centro de investigación, y debo el reconocimiento también a ellos de su colaboración. Y bueno, pues este trabajo ha sido sustentado con estas fuentes de consulta. Y bueno, pues por su atención, pues muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación y quedo abierta a sus preguntas. Muchas gracias, maestra. Sí, gracias. Sin duda un tema muy interesante, sobre todo por los productos de la dieta del mexicano, ¿no? Los productos del maíz, el frijol, que son productos muy mexicanos, diría yo. Y bueno, también este tema para nosotros acá en Sídney es importante también presentar al público todo lo que a veces se hace en los laboratorios. Muchas veces las personas se imaginan qué es lo que hay al interior, ¿no? Qué es lo que se hace, y pues se imaginan como cosas muy, muy extravagantes, ¿no? Este tema, por ejemplo, que es de alimentación, es muy, muy interesante, ¿no? Eh, hay una pregunta, doctora, que comentan, que dice que si la harina de maíz es o no es nixtamalizada. Si se refieren a la harina de maíz, por ejemplo, ya comercialmente con marcas muy comunes, pues sí, tiene que ser nixtamalizado para poder ser elaborada una tortilla. Indudablemente, estos procesos de tratamiento que nosotros conocemos técnicamente como tratamientos termoalcalinos deben de ser realizados para poder elaborar una tortilla. De otra manera no se podría. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más. Por ejemplo, este tipo de análisis se hace para determinar el contenido que pudiera haber en
en algunos alimentos, sobre todo con las estas etiquetas que luego vemos en algunos productos. ¿Este es el tipo de análisis que se realiza? Sí, sí, entre otros análisis, uno de los análisis básicos que comúnmente ya en muchos niveles de formación académica dentro del área de la industria alimentaria, dentro del área de la bioquímica, por ejemplo, son básicos. El análisis proximal es un análisis básico que nos permite conocer las biomoléculas en porcentaje, por ejemplo, de fibra, de carbohidratos, de proteína, de porcentaje de humedad presente en ese alimento, sí son básicos. Estos otros estudios que yo les mencionaba, como la textura, la viscosidad, el análisis de compuestos estructurales, ya son un poco más específicos, son de tipo, se les llama dentro del lenguaje técnico de tipo instrumental. Nos permite analizarlo con equipos mucho más específicos, si bien de más vanguardia, que en los últimos años, bueno, nuestro país ha tenido a bien adquirir en centros de investigación, como ya lo mencioné, en la Ciudad de México. También, claro, universidades como la UACH, ICAP en Tulancingo, que se enfocan principalmente a formar estudiantes, profesionistas en el área de alimentos, también cuentan ya con ellos. Entonces, afortunadamente se ha impulsado la ciencia y la tecnología en nuestro estado de una manera muy favorable. Considero yo que en las instituciones en las cuales nos hemos formado, en los que de alguna manera hemos realizado estudios ya del nivel superior a la licenciatura, bueno, tenemos ya la posibilidad de realizar ese tipo de trabajos. Obviamente en enlace o en común vinculación con otros centros de investigación o institutos. Sí, sí, son más específicos. Muchas gracias, maestra. Una pregunta más, que me Sí. parece también muy interesante. ¿Cuál es el principal reto para los productores de maíz en cuanto a los requerimientos de los fabricantes de tortillas y tostadas, pero mejorar la calidad nutrimental? Ok, bueno, en cuanto al reto, yo considero que es, si bien la innovación, el desarrollo de nuevas variedades de maíz ha sido importante, porque bueno, se desarrollan producciones de variedades ya en campo, a cielo abierto, de variedades que sean más resistentes a plagas, enfermedades, a riesgos medioambientales como son quizá heladas, lluvias intensas, granizos, o cierto tipo de eventos ambientales que a veces son muy poco comunes, pero que en los últimos meses o años han sido mucho más intensos, ¿verdad? Además de eso, creo que también es importante considerar el valor proteico. Y eso es un reto muy importante, no solamente para el área agroindustrial o para los productores, sino tener variedades de maíz que realmente aporten el valor nutrimental tan requerido, tan necesitado en nuestra dieta. Si bien ha habido muchos mitos, ¿verdad? Que nos dicen que las tortillas comerciales no tienen realmente el contenido de proteína o el grano presente en la harina, que es elaborado a partir de otros subproductos o residuos del mismo maíz, como lo es el olote o lo es algunas hojas, ¿verdad? Que quizá aportan fibras, pero no aportan, no aportan proteína, que es lo que generalmente buscamos, ¿verdad? Tener un valor proteico más alto. Sí, eso también es importante, pero no solamente para el sector productivo, sino también para los que elaboran ese tipo de productos. Entonces, la industria alimentaria ahí tiene una importante participación, pero también buscar otras alternativas, como ya lo mencioné en este estudio, de productos nativos, de leguminosas nativas en nuestro país. Fíjese que, perdón, me voy a mí me gusta mucho, me apasiona mucho esta área. Y bueno, yo dentro del estudio que estuve realizando, mi asesor me comentaba que él tuvo la oportunidad de trabajar o de estar presente incluso en varios medios de información en los que el trabajo para poder identificar como qué otras variedades o qué otras leguminosas podríamos utilizar en nuestro país para darle un valor proteico importante en la dieta o en el consumo de productos, es el garbanzo.
El garbanzo es un alimento que, o es dentro de las leguminosas, que es muy poco utilizado en productos elaborados. Es más, no existe, creo, casi productos elaborados a partir de ese tipo de leguminosas. Y nos comentaba dentro de los estudios que este tipo de cereal va a tener un auge importante en los siguientes años porque incluso en Estados Unidos están siendo elaborados productos a partir del garbanzo porque tienen un importante valor proteico. Entonces, importante incluso, bueno, pues benéfico porque es de origen vegetal y también, bueno, tiene menos quizá biomoléculas nocivas como quizá pueden ser las grasas o los lípidos, ¿no? Sí los contiene, pero en pequeñas cantidades. Y bueno, en este caso, ese tipo de productos son los que debemos tener mayormente presentes en el desarrollo de nuevos productos. Creo que es ahí donde también no solamente la parte, decía yo, agrícola, sino también la parte de la industria tiene que tener pues mayor interés en ese tipo de productos, considero yo, para poder diversificar así las opciones de dieta y de Excelente, productos para la dieta más bien. muchas gracias, maestra. Hay varias preguntas, me voy a permitir Sí, leerlas y a claro, lo mejor les podemos dar una respuesta un poco más breve para poder contestar a claro todos, que ¿no? sí. Eh, Me dicen que es bueno, la felicitan, una excelente presentación. Y Muchas gracias. hay una pregunta que dice, para hacer una mezcla de dos ingredientes, ¿el tamaño de partículas de cada ingrediente influye en las propiedades mecánicas del producto o solo en el porcentaje de la mezcla de cada una de ellas? No, sí, sí influye en los porcentajes, ya que dentro de las revisiones bibliográficas que yo pude realizar, e incluso lo pudimos ver ya en el análisis, es que las matrices de gran tamaño impiden muchas veces la cohesión, la unión. Y bueno, la característica que tienen ese tipo de productos, específicamente como el que yo realicé en el estudio, bueno, es que tienen que tener una cohesión importante, una unión importante. Entonces, el tamaño de partícula aquí sí es de importancia. Por lo tanto, se pueden emplear en métodos físicos como lo es el tamizado, la separación de partículas para poder tener un tamaño de partícula idóneo para hacer ese tipo de mezclas. Más que nada sería el tamaño de partícula. Ok, muchas gracias. Una pregunta más, bueno, dos más. Sí. Entonces, ¿qué cantidad de ingesta de frijol y maíz recomienda usted para una dieta diaria y qué tipo de frijol en este caso usted considera que es mejor? Bueno, podría contestar con mayor certeza la pregunta 2 que la pregunta 1. Yo no soy nutrióloga, yo no tengo así como la proporción exacta. Nosotros en el estudio hicimos el análisis de estas dos mezclas. No precisamente cuánto, porque esto ya estaría determinándose en cuanto a la ingesta diaria por otros factores, como cuáles, la edad, el tipo de condición de salud, las actividades físicas, entre otras, ¿no? Y en cuanto a la pregunta 2, bueno, yo considero que los productos de tipo nativo, que son no tan comerciales, digamos, son los que tienen quizá esa naturalidad en su composición y pueden ser más que nada aprovechados por el consumo que se tenga, ¿no? Porque finalmente este tipo de productos no han sido tan explotados, no han sido tan mejorados y están como más naturales. Considero yo así que podemos hacer uso de esos productos más regionales, más nativos. Excelente. La última pregunta, respecto a todo lo que nos presentó, todo este análisis, ¿es muy costoso este estudio, estos análisis? Bueno, a mí en lo particular no me costó nada porque, como les comenté, fue a través de una vinculación con estos laboratorios del Politécnico. Y bueno, creo que ahí es básicamente donde se tiene esa posibilidad de trabajar estos vínculos. No nos genera un costo en sí a nosotros los investigadores, sí en cuanto a tiempo, a disposición, a interés, pero no, creo que estos costos ya vamos, están implícitos, creo yo, ya dentro de la administración de estos centros de investigación. Y bueno, a mí en lo particular creo que bueno, más bien no tuve que yo tener adicionar un costo sobre el trabajo del análisis, ¿no?
Y bueno, cabe mencionar que muchas veces los centros de investigación cuentan con equipos que muy pocas veces pueden tener un uso tan completo o tan intenso, puesto que hay muy pocos estudios. Entonces aquí, perdón, me voy a atrever a hacer una invitación a aquellos que me están escuchando y que tienen algún trabajo o que se encuentran en un nivel de maestría, que no duden en hacer vínculos, en poder trabajar con otros centros de investigación donde sí hay equipo, donde sí hay posibilidades y donde creo que muchas veces está más que nada en cuanto a la disposición personal o del profesionista para realizar este tipo de estudios. Muchas gracias. Claro, desde luego la vinculación es muy importante Sí, para este tipo de desarrollos. así es. Y bueno, ya los últimos comentarios en redes sociales. Comentan excelente tema, gracias por el tema. También comentan que excelente, bueno, gracias por compartir esta información muy importante. Muchas gracias, maestra. En nombre del maestro Alonso, pues agradecer su participación y presentar este interesante tema. A todos los que nos escuchan en redes sociales, aquí a través de Zoom, comentarles que no se pierdan la próxima sesión de Sinova Talks, el próximo miércoles, igual en el punto de las 14 horas. La doctora Angélica López Martínez nos hablará de medicina hiperbárica, el uso de cámaras hiperbáricas en tratamiento de enfermedades degenerativas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, maestra Marlene, y estamos en contacto. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades por llevar a cabo este tipo de eventos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.